que se mueve, ¿qué pasó? Que tiene vida y que tiene historia. Tiene vida porque sufre cambios, concluye en el tiempo, sobrevive en el tiempo, y tiene una historia porque es de donde nace. ¿Ya? ¿Por qué se mueve? Porque tiene que alcanzar un fin, un objetivo, una meta. Y esa meta es el hombre. La mentalidad nace, ¿cierto?, de un grupo de personas, de jóvenes, que en un momento determinado, ¿cierto?, escucharon un mensaje y lo hicieron eco en su mente, lo oraron, que eso es lo principal, lo compartieron y le fueron dando vida, ¿ya? Y uno de los principales, ¿cierto? Todos sabemos que fue Eduardo Bonín, que fue el gestor, ¿cierto? El iniciador del movimiento Cursillo de Cristiandad. Él recibió este don y lo compartió y lo acompañaron un grupo de jóvenes que lo hicieron vida y lo hicieron realidad. Estas ideas, ¿cierto? Criterios, convicciones, actitudes pastorales que ante una circunstancia determinada dieron origen al movimiento, dándole una identidad propia, ¿ya? Esa es la diferencia de otros movimientos. Esto es una identidad propia que es diferente a cualquier otro movimiento y que lo distingue del resto, ¿ya? Entonces, lo importante de esto es que la mentalidad que tocó y que iluminó a estas personas se unió y fue dándole forma. De más está decir que el mundo estaba de espalda a Dios en la época, estamos hablando del año 40, en la posguerra en España. ¿Ya? Entonces, como en todo momento, muchas veces nosotros nos encontramos en nuestras vidas con que la gente no está ni ahí con Dios. Hoy en día, si nosotros preguntamos a la gran mayoría, los jóvenes sobre todo, tienen una cierta distancia con la iglesia. A lo mejor con la iglesia, a lo mejor no con Dios. Pero sí hemos pasado por momentos difíciles y en cada época de la vida la gente se ha encontrado en esta misma situación, de espalda a Dios. El discurso del Papa Pío XII, el 6 de febrero del 40, como que hizo, abrió como las puertas para ponerse una meta, que era el viaje a Compostela, a Santiago de Compostela. Y los mandó a formarse con rapidez y con una ágil mirada en un cuadro claro, ¿cierto? O sea, que mandó a que estudiaran los ambientes, que vieran qué es lo que estaba pasando, y los mandó que tomaran un cuadro claro, que hicieran una perspectiva de cómo estaba la sociedad, pero que no lo hicieran dentro de la iglesia, que no lo hicieran fuera, en la calle, calle por calle, dice población, ¿ya? Y entonces se unieron grupos y los invitó para que hicieran esta perspectiva, hicieran este análisis, este estudio del ambiente que después se llamó, ¿cierto? Pero esto nació como una idea que era averiguar qué es lo que pasaba con la gente, qué estaba pasando en la mentalidad de los jóvenes, qué estaba pasando en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, ¿cierto? Y se fueron formando grupos que estaban realmente alejados de la iglesia, alejados de la vida cristiana, y les dijo que también esas eran ovejas que estaban descarriadas y que ellas particularmente éramos los guardianes irresponsables. Entonces este grupo de jóvenes, con esta misión que el Papa les había pedido, ¿cierto? Su mentalidad se fue uniendo, fueron unificando criterios, y la bendición del Señor tocó a Eduardo Bonín, No, si no me molesta, Alicia. Le fue dando forma, le fue dando forma y se logró, ¿cierto?, dar inicio al movimiento Cursillo de Cristiandad.
Y la estrategia ya cambia un poquito ya y lo va identificando, que ya no estamos mirando a la estructura de nuestra iglesia, sino que estamos mirando al hombre, a la persona. Ya todas las fuerzas están enfocadas en la persona, en el ser, en el hombre. Ya dejamos un poquito lo que nos mantenía, ¿cierto?, encerrados dentro de nuestra iglesia, y se abrió la puerta para buscar a la persona, al hombre, ¿ya? Y se habla de transformar en cristiano, o sea, con el amor, a través de la amistad, a través de la cercanía, y de una forma muy, muy singular, muy simple, ¿ya? No buscando grandes sabios, grandes pensadores, sino que personas simples, cotidianas, que hacen la realidad el vivir en cristiano y compartir el amor que ellos recibieron de Dios. Aquí, la nueva visión de Dios. Aquí hay que destacar que Dios, para las personas, para nuestros iniciadores, pasa a ser un amigo que, que los hace cercanos, y nos vamos, ¿cierto? Se van formando en el movimiento de una forma cristocéntrica, que la base de todo era Cristo. ¿Y cómo lograr demostrar de que Cristo me ama, que cómo lograr que he recibido su amor? Es a través del testimonio, ¿ya? A través del testimonio personal. Aquí no hay que estudiar. Nosotros nos destacamos porque en el movimiento cursillo, cuando vivimos un cursillo, lo que se entrega es testimonio. Aquí uno no puede ni más ni menos, sino que solamente cuenta las vivencias de del encuentro que tuvo personal con Dios, con Cristo, y que lo comparte en la vida. Y eso lo hace en la vida cotidiana. No lo hace con grandes estudios, sino que simplemente es compartir lo que ha recibido, ese amor, y lo comparte por la vivencia que él ha tenido y la experiencia que ha tenido una vez después de haber vivido un cursillo y poder testimoniar, ¿cierto? Cuál ha sido su transformación y cuál ha sido la amistad que él ha podido entregar. Y esto del método carismática es con alegría, es con entusiasmo y es lo vivencial. Acá una persona a lo mejor puede ser muy simple, puede ser una persona que no tenga grandes estudios, pero su vivencia lo hace en particular, y el amor que él siente de Dios lo recibe y lo refleja de una forma carismática, o sea, transformando con amistad, con alegría y con verdadero convencimiento, porque es algo que él vive, no es algo que él inventa. No se trata de entregar no lo que le pasó al vecino, lo que le pasó al amigo, lo que le pasó al otro, no. Es lo que lo que me emociona y lo que yo recibo. Y eso lo entrego con una alegría, de una forma muy especial, que todos hemos logrado captar cuando hemos vivido el cursillo. Y eso hace que la persona realmente sienta que es Dios, que es el que habla, y solamente él cuenta su experiencia y este testimonio en una forma muy alegre, de mucha convicción. La esencia, aquí vamos a poner un ejemplo que es muy, muy, muy bonito, ¿ya? Porque la esencia nos habla, por ejemplo, de lo que realmente es el ser del movimiento. Y nos ponen un ejemplo, la limonada. A la limonada le podemos agregar o quitar limón y va a seguir siendo limonada. Le podemos poner azúcar o le podemos poner endulzante, pero va a seguir siendo limonada. Le podemos agregar hielo y va a seguir siendo limonada. Le podemos agregar o le podemos quitar agua y a lo mucho va a estar un poco más concentrada. Pero si le quitamos el limón a la limonada, va a ser cualquier cosa menos limonada. ¿Ya? Entonces, los elementos esenciales del movimiento de cursillo de cristiandad son la mentalidad, el método, la finalidad
y la estrategia. El cómo, para qué y por qué. El método es la esencia puesta en práctica. Dijimos que el cómo es la estrategia. Y esto hace que se forme la esencia del movimiento. ¿Cierto? La mentalidad. Hablábamos recién que el mundo estaba de espalda a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? El método y la finalidad es la esencia puesta en práctica, ¿cierto? El método es lo que realmente se pensó, se oró. Siempre hay que tener muy claro que esto fue muy orado, fue un regalo que nos hizo Dios, ¿cierto? A través de Eduardo Bonín, y que se fue formando y dándole, ¿cierto? Le fue dando forma. Y el para qué es para que el hombre realmente conozca el amor de Dios. ¿Ya? Y la estrategia es el cómo. Dos definiciones que tenemos que lamentablemente leer. El cursillo de cristiandad es un movimiento que mediante un método propio, o sea, es algo particular, intenta, y por la gracia de Dios, va consiguiendo que las realidades esenciales de los cristianos se hagan vida. En la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la persona. ¿Para qué? Descubriendo sus potenciales y aceptando sus limitaciones, vayan tomando interés en ampliar su libertad para hacer la convicción, su voluntad para hacer la decisión y su firmeza para realizarla con constancia en su cotidiano vivir, personal y comunitario. Esto es lo que nos escribe Eduardo Bonín con respecto a esta definición. Y agrega, el MCC consiste en proclamar la noticia de la mejor realidad que Dios por Cristo nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad, hacia lo mejor de cada uno, que es su ser persona. O sea, si nosotros logramos entender esta definición y la atesoramos en nuestra mente, en nuestro convivir, haremos realidad lo que realmente es el cursillo de cristiandad. Podemos saber mucho, podemos hacer muchas cosas en nuestra vida, podemos tener muchos conocimientos, pero si no dejamos que el amor de Dios realmente nos transforme, no vamos a conseguir hacer realidad lo que se nos pide en el movimiento Cursillo de Cristiandad. ¿Ya? Podemos tener muchas diferencias y podemos tener mucha cercanía, pero lo importante es que cada una de las personas le dé una mirada a esta parte que dice proclamar la buena noticia de la mejor realidad, que Dios, por medio de Cristo, nos ama, comunicada por el mejor medio, que es la amistad. ¿Ya? Que es la amistad. Hace lo mejor de cada uno, que es su ser persona. Esa es la esencia y la mentalidad del movimiento cursillo cristiano. ¿Ya? En el primer encuentro latinoamericano en Bogotá, Colombia, en el 68, y tercer encuentro mundial en Mallorca, España, en el 72, definieron en forma oficial al movimiento como el cursillo de cristiandad es un movimiento de iglesia, porque está inserto en la iglesia y está aprobada por las autoridades de la iglesia, mediante su método propio. O sea, estamos hablando de los cursillos, de los 3 días del retiro, ¿cierto? Posibilitan la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. O sea, demostrar, entregar que Dios a través de Cristo nos ama. Ayuda a descubrir y a realizar la vocación personal. La persona que vivió un cursillo, ¿cierto? Se siente con el compromiso y con el deber de descubrir su vocación. ¿Por qué fue llamado? ¿Quién lo llamó a vivir este cursillo? Todos sabemos que es Dios quien nos llama a través de nuestros padrinos, ¿cierto? Porque todo esto tiene que ser orado. Recordemos que nosotros prontamente vamos a vivir la posibilidad de tener cursillos presenciales. Entonces la oración es fundamental para que esto se dé.
ayudando a descubrir y a realizar la vocación personal y propician la creación de núcleos cristianos que vayan fermentando de evangelio los ambientes. O sea, nosotros no estamos para, para trabajar en la iglesia, propiamente tal. O sea, nosotros, es la peculiaridad que tiene el movimiento de, cristiano, de Cursillo de Cristiandad, es que nosotros estamos llamados a formar cristianos, pero a través de la amistad y en nuestros núcleos de ambiente, ¿ya? Si bien a lo mejor podemos cumplir algunas labores dentro de la iglesia, pero nuestro principal llamado, nuestro principal objetivo es poder, a través de la amistad, conocer, entregar y dar a demostrar con el testimonio personal de cada uno la vivencia que hemos tenido y el amor que Dios nos entrega día a día. Para poder, a través de la amistad, lograr conocer a nuevas personas y entregarles ni siquiera el mensaje, sino que ojalá que nuestro testimonio sea el que realmente haga sentir que las personas se interesen por conocer nuestra forma de vivir. Y de esta forma poder hacer nuestra vida más fácil y irnos rodeando de grupos de cristianos, formando núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio en los ambientes. ¿Ya? Bueno, yo llegué al movimiento Cursillo de Cristiandad gracias a mi padrino, que lo conocí en el trabajo, ¿ya? Que es Ricardo. Entonces, siempre conversábamos, él jamás me quiso imponer nada, sino que siempre me tocaba el tema, y yo como que participaba en la iglesia, pero en otras cosas, pero nunca lo había mirado así, sino que yo cumplía mi labor de cristiano, creía que trabajando dentro de mi comunidad, con eso me tenía que sentir satisfecho. Y realmente para nosotros con Ricardo se nos hizo mucho más fácil cuando ya éramos dos dentro de la empresa que podíamos compartir, conversar y tratar de que otras personas tuvieran nuestra vivencia. Y así fuimos y me invitó un día a vivir Cursillo y fue diferente porque ya se nota cuando hay más de una persona que está dentro del movimiento y que está en un mismo lugar en su ambiente laboral, y después se va conociendo el resto de las personas, grupos de amigos, se van formando. Ahí veo a Norita por ahí que formamos un grupo también en Angol por muchos años y que todavía está vigente. Y eso a uno lo ayuda en su vida personal. El solo hecho de encontrarse con alguien, de haber vivido este encuentro, lo hace diferente y se siente diferente y se siente acogido y se siente acompañado. Entonces, la esencia está en la definición del movimiento, que es un movimiento, esencia determinada por un grupo inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Recordemos que fueron jóvenes que estaban en un momento determinado en la posguerra y que el Señor, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, les entregó, ¿cierto?, este carisma, este don, para que lo hicieran realidad. Que es un movimiento de iglesia porque está reconocido por la jerarquía de la iglesia y tiene su método propio, que es a través del precursillo, cursillo y postcursillo. ¿Ya? La finalidad, posibilitar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. Esa es la finalidad inmediata, es lo que uno vive en el cursillo. Ayudar a descubrir y a realizar la vocación personal, que es la finalidad inmediata, que es llamado a la santidad. O sea, cuando nosotros descubrimos nuestra vocación personal, también descubrimos que Dios, a través de su amor, lo único que quiere es que nosotros seamos santos. ¿Ya? En orden a crear núcleos de cristianos, finalidad inmediata, reunión de grupos o grupos de amistad. ¿Ya? Esto es lo que nos mantiene, esto es lo que nos ayuda a nosotros como a perseverar. ¿Ya? Porque generalmente cuando alguien de nuestro grupo se aleja un poco, nos falta el llamado telefónico, nos falta, ¿cierto?, que alguien se encuentre por el camino, o simplemente se cumple un cumpleaños, un onomástico, o está de santo, y
se visita y nuevamente uno se está involucrando, se está sintiendo acompañado y como que es difícil poder eh, ignorar esto. O sea, yo creo que los grupos de amigos son como lo que nos mantiene a uno realmente como con una caparazón, que sabemos de que cuando uno se aleja, hay muchas personas que están orando. Y hay muchas personas que con el solo hecho de llamarte, de conversar, te hacen aterrizar y tomar nuevamente el rumbo. Y te invitan a seguir compartiendo la amistad. Y lo otro que estas personas, a través de esta amistad que se desprende y que se entrega, nos faltan las personas que se interesan también en seguirlo. Y de esta forma se van fermentando de evangelio los ambientes, que es la finalidad última del movimiento, evangelizar. ¿Ya? Pero no evangelizar, como digo, estructuras, sino que evangelizar a personas. Y eso se hace a través del testimonio. ¿Ya? No se hace dando catequesis, ni mucho menos entregando eh, estudios, mandando a pedirle a las personas que, oye, no, léete esto, no, vete este documental, no, simplemente a través de la amistad, a través de la amistad. Llegar a la persona, llegar al hermano, llegar al amigo, ¿ya? Y aquí hay algunas preguntas para que podamos trabajar en Decuria. ¿En qué consiste la mentalidad, la esencia y la finalidad del movimiento? Muchas gracias. De colores. Gracias, Mauricio. ¿Habrá la posibilidad de que nos podamos dividir en un grupito, aunque sea de 3 personas? Omar.